Dicen los sabios que la enorme mayoría de nuestra historia se ha perdido para siempre. La humanidad ha construido bibliotecas y archivos para evitar dicha perdición, muchos de los cuales han sufrido un final ya sea rápido o lento. Pero el espíritu humano no se contenta con estos resultados. Cada década que pasa hay nuevos descubrimientos, excavaciones y avances en la comprensión de nuestro pasado. Así que hoy te traigo la primera parte del iceberg de historia perdida, en la cual hablaremos de lo que se ha redescubierto y sobre todo de lo que falta por descubrir. Aunque los mitos y las leyendas cuentan que la Biblioteca de Alejandría fue construida por el mismísimo Alejandro Magno, todo apunta a que fue propuesta por Ptolomeo I, fundador de la dinastía tolemaica de Egipto y construida bajo Ptolomeo II. Atrajo intelectuales y autores de alrededor del Mediterráneo, convirtiéndola poco a poco en la biblioteca más famosa del mundo antiguo. Y por casi un siglo y medio fue el centro intelectual más importante del mundo en su tiempo. Una carta posterior dice que fue organizada por Demetrios, estudiante de Aristóteles, como un hogar para cada libro jamás escrito. Sus contenidos parecen haber sido obras completas de filósofos de antes del mismísimo Sócrates, literatura teatral y poética de autores que ahora son lamentablemente desconocidos, tratados de medicina, astronomía y geografía de Egipto, Mesopotamia y Asia, también traducciones más tempranas de textos religiosos importantes, e incluso obras de historia sobre otras civilizaciones como India y Persia. Se ha dicho que el número de textos era de más de 500.000, aunque se estima que era menos. Imposible de comprobar y saber qué porcentaje de estos eran copias en lugar de textos únicos. Su final ha sido debatido por milenios y lo continúa siendo. La historia más popular es que fue dañada por Julio César en 48 AC mientras peleaba en Alejandría debido a incendiar parte del puerto, pero hay mucha evidencia que apunta a que eso no la destruyó, solo la dañó. Otros dicen que fue el emperador Aureliano mientras se papeaba a Zenobia o el emperador Dioclesio, pero la explicación más profesional es que simplemente dejó de ser cuidada apropiadamente por siglos tras la pérdida de patrocinio de la dinastía tolemaica en 145 AC, y luego los cristianos con intolerancia religiosa, quienes destruyeron el templo de Serapis, donde supuestamente había sobrevivido una parte de la colección. Para cuando llegaron los musulmanes y, según narrativas cristianas, fueron los que quemaron la biblioteca, ni siquiera estamos seguros de que esos libros o la biblioteca en sí siguiera existiendo en primer lugar. Muchos trabajos fueron salvados, notoriamente de Aristóteles, redescubierto en la Edad Media, pero el grado de pérdida no puede ser medido. La cantidad de historia de las edades de bronce y hierro, de filosofía antes de Sócrates, política, poesía, matemática, religión antigua y aún más, nos habría ayudado muchísimo a conocer y sobre todo comprender el mundo antiguo. Aunque la biblioteca no sobrevivió físicamente y no se ha encontrado su localización, sobrevivirá por siempre en el corazón de todos aquellos que apreciamos el conocimiento del mundo antiguo. Lo más probable es que fuera destruida, no con un bang, sino con un lamento de negligencia. El sistema de escritura lineal A de 1850 AC y otros sistemas relacionados como su antecesor, el sistema de pictogramas de Creta de cerca de 2000 AC, son un gran misterio que oculta la historia de la primera civilización en toda regla de Europa, localizada en la isla de Creta en lo que es hoy Grecia, llamada lineal porque sus símbolos abstractos están compuestos mayormente por trazos y líneas simples. Ambos son evidentemente los sistemas de escritura completamente desarrollados más antiguos de toda Europa. Lineal A contenía cerca de 90 caracteres que suelen significar sílabas y se pueden agrupar. A pesar de que la sucesora lineal B de la Grecia micénica, siendo una lengua indoeuropea, fue descifrada en los 50s, las anteriores permanecen sin descifrar hasta el día de hoy y podrían estar relacionadas a lenguas anatolias arcaicas. Y te preguntarás, ¿cómo pueden dos sistemas de escritura ser similares en un 60-70% y aún así no poder descifrar uno gracias al otro? Pasa que sistema de escritura e idiomas son dos cosas distintas. Tomemos como ejemplo el alfabeto inventado en el Canaán antiguo y adaptado después por griegos, etruscos y romanos. Conserva hasta el día de hoy 19 a 20 de sus 26 letras, desde el cananeo original hasta el inglés, modificándolas solo un poco, y solo creando los griegos las vocales y luego la J y la W. Todas las demás son letras cananeas. El alfabeto puede ser usado para expresar una lengua semita o una griega, varias lenguas latinas y luego el inglés, donde es usado para una lengua germánica, a pesar de que debería ser solo
aplicado a una lengua semita. Aún así, sería casi imposible descifrar el español a partir de textos en inglés. Esa es la principal razón por la cual el inglés es extremadamente inconsistente. Por ejemplo, la letra A puede ser pronunciada de no 2, ni 3, ni 4, sino 7 formas distintas. Cat, father, cake, ball, all, any, about. Probablemente pronuncié un par de esas mal, pero eso es otro tema. El problema con esto es que se han encontrado 1500 tabletas y textos de la Creta minoica. La mayoría parecen ser inventarios, listas, ofrendas religiosas y sobre todo, textos administrativos y comerciales, aunque algunos podrían ser textos literarios, registros históricos y textos religiosos, los cuales nos permitirían conocer su relación con otras potencias del tiempo como Egipto, Canaán y posiblemente los hititas, además de su mitología y quizá historia. Más de 1000 textos que podemos ver, pero lamentablemente desconocemos el contenido que encierran. Los Mitanni son un poco nicho, pero son conocidos por todo fan acérrimo de la Edad de Bronce o del Medio Oriente Antiguo, existiendo en mayor o menor medida entre 1600 y 1250 AC. Fueron un reino de mayoría hurrita, pero con élite de habla parcialmente indo-irania, también llamada aria, que perfeccionó el uso de caballos y carros de guerra ligeros alrededor de lo que es hoy el río Kabur en Siria. Se convirtieron en una potencia regional y en la única que podía hacerle frente al reino de Egipto en el siglo XV AC, aunque los últimos parecen haber sido victoriosos la mayor parte del tiempo. El problema es que su capital, Huachukani, aún no ha sido localizada. Es mencionada en cartas diplomáticas y textos hititas, incluso en textos Mitanni, los cuales han sido encontrados en Hattusa, la capital hitita, pero no especifican su localización. Algunos arqueólogos han propuesto sitios como Tel Fekeriyeh, cerca de Qamishli en Siria, pero hasta ahora ninguna excavación ha confirmado restos que pertenezcan a la capital. Encontrarla podría llevar a encontrar cantidades significativas de objetos y sobre todo textos que nos hablen sobre su historia y su estructura sociopolítica, pero el trabajo sigue muy en curso. En específico, un equipo de la Universidad de Berlín, incluidos Mirko Novak y Dominik Bonatz, están activamente buscando o publicando información al respecto de la capital. A nosotros solo nos queda esperar. Saber acerca de un reino tan poderoso y que influyó tanto en la política del Medio Oriente antiguo, pero aún así no saber cómo lucían sus palacios reales, templos, murallas o incluso establos, es muy frustrante, sobre todo para un fan de los Mitanni como yo. Supongo que su aspecto enigmático es una parte muy significativa de lo que lo hace tan encantador para mí. Göbekli Tepe en el actual sureste de Turquía es uno de los asentamientos grandes más antiguos y también el primer templo de la humanidad, datando de hace 11.600 años, descubierto en 1994, uno de los hallazgos más importantes y enigmáticos de la prehistoria. Es tan antiguo que precede el desarrollo de la agricultura plena, aunque sí practicaban formas de agricultura en menor escala, dependiendo más de la caza y la recolección. Lo más notable de Göbekli son sus grandes pilares de piedra en forma de T, algunos de 5 o 6 metros de altura, representando formas humanas, con la parte superior de la T representando una cabeza y con grabados de animales como zorros, jabalíes, aves y serpientes. Ya que los pilares están organizados en círculos, se cree que era un lugar de culto, posiblemente a las grandes representaciones humanas o a deidades representadas por los animales. Hace 10.200 años, los círculos fueron enterrados deliberadamente, pero no se conoce la razón. ¿Por qué sellaron todo el lugar? Porque los misterios sobre su cultura o protocivilización son muchos, empezando por el hecho de que solo una porción del sitio de Göbekli Tepe ha sido excavada, ya que el progreso de la excavación ha sido limitado en parte para evitar daños al sitio, y en otra porque el lugar está siendo destinado al turismo por parte del gobierno de Turquía. Eso tampoco ayuda. No sabemos quiénes construyeron estas megaestructuras, su jerarquía, organización social, si tenían escritura, en qué creían, y especialmente, ¿cómo carajo trajeron y levantaron esas piedras gigantes? ¿Estaban en esteroides o qué? Ni siquiera tenían herramientas de metal, solo madera, piedra y quizás sogas. Solo podemos asumir cuál fue el método de construcción que hizo posible una obra tan impresionante, pero definitivamente requirió planificación colectiva, coordinación y posiblemente roles de trabajo especializados. Lo que sí sabemos es que estos cabros construyeron una megaestructura, no solo 6.000 años más antigua que el famoso Stonehenge, sino también mucho más grande.
Harappa o el Valle del Indo fue una de las civilizaciones en toda regla más antiguas de la humanidad, plenamente desarrollada entre 2600 y 1900 AC, poniéndola en el top 3 de las más antiguas. Tenía ciudades admirables, planificación urbana avanzada en cuadrículas que incluía sistemas de drenaje impecables, comerciaba con otras potencias de su tiempo a pesar de estar bastante lejos del núcleo de la Edad de Bronce, pero tras un siglo entero de intentos, su sistema de escritura aún no ha sido descifrado. Se han encontrado 4000 inscripciones en sellos, cerámica, tablillas y hasta en marfil, pero en su mayoría son cortas, entre 4 y 10 signos cada una, con la más larga teniendo la impresionante cantidad de 25 símbolos. Sería equivalente a descifrar el inglés con solo etiquetas de pomo de desodorante o tiras de pastillas para el dolor de cabeza. Se cree que el sistema usaba de 400 a 600 signos distintos, dependiendo de si cuentas variantes o mezclas, por lo cual se duda si era realmente una escritura en toda regla o un sistema de símbolos no lingüístico, aunque la mayoría de los expertos creen que fue lo primero, ya que siguen patrones lingüísticos lógicos. Pasa que a partir de 1900 AC su civilización colapsó, sin dejar ninguna lengua escrita sucesora. Ni siquiera sabemos si su lengua era una lengua aislada o, como muchos profesionales teorizan, proto-dravídica. Pero lo que sí sabemos es que muchos de sus textos tenían funciones administrativas o comerciales, por lo cual descifrarla nos llevaría a saber muchísimo más sobre su organización política, su relación con otras naciones y, sobre todo, sobre su historia, su religión y quizá reyes o líderes religiosos. En enero de 2025, el ministro principal del estado de Tamil Nadu en la India, cuyo nombre es Muthubel K. Stalin, ha ofrecido oficialmente $1 millón a cualquier persona u organización que logre descifrar satisfactoriamente la escritura del Valle del Indo. Así que ya sabes, cuéntale a tu bro que tienes planes de negocios muy buenos. Los olmecas, como muchos sabrán, fueron la primera civilización de Mesoamérica y una de las dos primeras civilizaciones de la América precolombina. Solamente le compite el Perú con la civilización de Caral-Supe. Usualmente es datada entre 1200 y 500 AC, pero desde bastante antes ya estaban haciendo cosas impresionantes, desde 1500 AC, en lo que es hoy Veracruz y Tabasco, especialmente la ciudad de San Lorenzo, en la zona que a veces es llamada San Lorenzo Tenochtitlán. Desde 1400 AC, la ciudad estaba construida sobre terrazas artificiales, con drenajes, plataformas monumentales y altares grandes, con entre otras cosas la simbología de jaguar que se vería en otras culturas mesoamericanas más conocidas. En perspectiva, esto es al mismo tiempo en el que el reino de los Mitanni se estaba consolidando, y aún nadie tenía sistemas de escritura en toda regla en la Europa continental, y ya en ese periodo aparecen las primeras cabezas colosales, que probablemente representan gobernantes debido a que tienen cascos ceremoniales y una de ellas está literalmente sonriendo. Estas implican que bloques de basalto de varias toneladas fueron transportados desde la Sierra de los Tuxtlas a más de 60 kilómetros. Lo enigmático del caso es que, en primera, aún no tenían sistema de escritura completo, así que ni idea sobre su organización política, religión o creencias, y en segunda porque este florecimiento salió un poco como que de la nada, teniendo comercio de largas distancias, una coordinación laboral enorme y autoridad muy fuerte necesaria para las cabezas colosales, además de una jerarquía sólida, y más tarde llegaron a tener miles y miles de habitantes en aparente prosperidad, pero cerca de 1200 AC, el poder se redujo abruptamente en dicha ciudad. Muchas esculturas fueron mutiladas intencionalmente, y el núcleo de poder pasó a la ciudad en La Venta, donde desarrollaron escritura temprana, y hasta el día de hoy desconocemos el cómo y el por qué. La biblioteca de Nínive, creada por el rey asirio Ashurbanipal entre 668 y 627 AC, contenía más de 30.000 tablillas, principalmente en cuneiforme. Como era costumbre en Asiria, Ashurbanipal era un rey guerrero pero también tremendísimo nerd, ya que se enorgullecía de saber leer y escribir en acadio y sumerio, y la biblioteca en sí fue resultado de ordenar que se copiaran textos de todo su reino y que se trajera toda tablilla valiosa desde Babilonia y otras ciudades
ciudades importantes del imperio. Los textos eran obviamente variados: administrativos, cartas oficiales, tratados, listas léxicas, rituales religiosos, fórmulas de magia, matemática y sobre todo literatura, la más famosa de las cuales es la epopeya de Gilgamesh, la épica más antigua de la historia y que incluía una de las versiones más antiguas del mito del diluvio universal, muy anterior a la versión judía. Los textos más científicos de la biblioteca eran muy avanzados para su época: observaciones astronómicas en detalle, manuales para interpretar eclipses e incluso diagnósticos médicos, incluyendo algunos basados en síntomas físicos en lugar de en conceptos religiosos, lo cual sugiere que la biblioteca era un archivo activo usado para el desarrollo de campos intelectuales del imperio asirio. En 612 AC, luego de que una alianza entre babilonios y los medos derrotara al imperio asirio y tomara Nínive, la biblioteca de Ashurbanipal fue incendiada y la razón es desconocida, aunque es posible que haya sido incendiada accidentalmente durante el enfrentamiento. Pero debido a que la mayoría de la colección eran tablillas de arcilla, el fuego endureció la mayoría de ellas, pero no las dañó. Lo más dañino fue el paso del tiempo, el olvido, derrumbes, saqueos, y el resultado es que se estima que entre el 20 y el 40% de la biblioteca fue perdido, saqueado o simplemente se rompió en pedazos. Si los textos que sobreviven hasta el día de hoy son la fuente principal de nuestro conocimiento sobre la mitología, ciencia y literatura de Sumer, Akkad y Asiria, es muy probable que el resto de la colección habría sido información de calidad para aumentar nuestro conocimiento sobre la gloriosa antigua Mesopotamia. Elam es el nombre bíblico dado a la civilización que se llamaba a sí misma Haltamti, que floreció entre el 3200 AC y el siglo 7 AC en el suroeste de Irán, en el área montañosa entre Mesopotamia del sur y la meseta iraní, con centros como Susa y Anshan. A veces fueron aliados comerciales de Sumer y Akkad, a veces enemigos que en ocasiones fueron vencidos por Mesopotamia, pero en otras vencieron y saquearon tanto Ur como Babilonia, tomando la estela con el código de leyes de Hammurabi de la última. Aunque fueron influidos por la ley organizada de Babilonia, desarrollaron avances sociales completamente independientes. Notablemente honraron a la mujer como similar al hombre, permitiéndoles poseer propiedades, cargos importantes y ser mucho más autónomas, especialmente en las dinastías Shukalma y Chutrukid entre 1900 y 1100 AC. No eran iguales al hombre, pero vivían bastante mejor que en la enorme mayoría de las sociedades del mundo antiguo, bastante por encima de Atenas y otras ciudades de Grecia, y un poco mejor que la República Romana. Los primeros feministas, estos cabros. Además de permitir a otras ciudades elamitas tener una autonomía más equitativa a pesar de formar parte de un mismo reino, siendo el primer reino similar a una federación de la historia humana, múltiples unidades autónomas bajo un gobierno central. También tenían clases sociales, cierta movilidad social, la esclavitud no se heredaba hasta donde sabemos, y otros avances sociales que no eran tan comunes en otras civilizaciones como la grecorromana. Pero esto era por heredar estas características de los sumerios y sus ancestros, los Ubaid. Tras ser parte del imperio medo por décadas, Anshan fue la cuna de Ciro el Grande, y la primera capital de su imperio fue Susa, ambas ciudades elamitas, probablemente influyendo en su forma de pensar y en la organización política de su posterior imperio. Pero Elam tiene muchos misterios, empezando por su lengua, ya que el elamita no parece tener a ninguna familia lingüística conocida. No es semítica, no es indoeuropea, no está relacionada con el sumerio. Algunos incluso han hecho hipótesis de que podría estar conectada con las lenguas dravídicas, siendo una lengua proto-drávida, pero también podría ser parte de otras familias aisladas, pero no hay ningún consenso. Tenemos muchos textos escritos en elamita y lo hemos descifrado, pero sus orígenes son desconocidos. Tampoco sabemos mucho sobre su mitología. Conocemos los nombres de sus dioses principales, como Inchuchinak, pero no mucho más. Los mitos se han perdido. También está el proto-elamita entre 3100 AC y 2900 AC, el cual aún no ha sido completamente descifrado. Pero este, junto con futuras excavaciones en ciudades elamitas, limitadas debido a la presencia del régimen islámico, nos ayudaría a conocer mejor la historia y cultura de una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo antiguo.
Los pueblos del mar fueron varios grupos culturales que aparecen en fuentes del final de la Edad de Bronce por el 1200 AC, aparentemente una coalición o conjunto de tribus que atacaron el Mediterráneo oriental. Les conocemos gracias a textos como el grabado de Ramsés III de 1177 AC, quien afirmó haber tenido una victoria absoluta en contra de ellos en el Nilo, dando a conocer sus nombres. Fueron responsables de la destrucción de los palacios más importantes de la civilización protogriega o micénica y de la capital del Imperio hitita, terminando con su hegemonía para siempre, además de daños muy importantes a ciudades cananeas como la importante Ugarit, de la isla de Chipre y otras zonas del Mediterráneo oriental. El problema es que estos cabrones llegaron, se papearon a media edad de bronce y no dejaron nada escrito que nos especifique de dónde carajo venían. Los egipcios dicen que llegaron desde las islas del mar, pero eso podría ser de muchos lugares, del Egeo, de alrededor de Anatolia, Italia, Islas Baleares, el mar Tirreno, etc. Sus creencias y lenguas son un misterio, además de la severidad de sus daños, que tanto se mezclaron con la población local y sobre todo cuál era su organización social, ya que los grabados egipcios muestran familias enteras en carros inmigrando a los territorios de las potencias del bronce. Pero estaban huyendo, y si estaban huyendo, ¿qué podría ser capaz de aterrorizar a pueblos tan peligrosos y puesto en evidencia por su destrucción de ejércitos civilizados perfectamente capaces de defenderse? Las teorías son varias. Se ha relacionado cada nombre con un lugar específico. Cherden podría ser Cerdeña, Chequelesh podría ser Sicilia, Dengel los Danaoi micénicos de Grecia, Teresh del mar Tirreno, Lucca de Licia, Carquisa de Caria, Egwesh del Egeo, pero también hay otros como Tejer y Weshesh, eso sí no tenemos ni idea. Pero los anteriores son paralelos lingüísticos y algunos podrían ser mera coincidencia y otros realmente podrían estar relacionados. De lo que sí sabemos más es los Peleset, ya que son los ancestros de los filisteos, provenientes de las islas del mar Egeo y quienes dan nombre a Palestina, aunque los palestinos son en su mayoría genéticamente cananeos autóctonos, ya que sitios como Ashkelon, Ashdod y Ekron tenían cerámica, arquitectura y comida distintos desde que estos llegaron allí, más relacionados al mundo micénico, ya que los Peleset y los Denyen eran los que más probablemente hablaban una lengua indoeuropea protogriega en específico, mientras que los otros grupos probablemente hablaban lenguas preindoeuropeas, quizá algunas relacionadas a la expansión anatolia. Se teoriza que podrían haber sido empujados a migrar a mano armada por las inmigraciones indoeuropeas hacia las islas del Mediterráneo, quienes parecían haber tenido armas de bronce más avanzadas y caballos, los cuales no estaban dentro del repertorio de los preindoeuropeos. Al final la historia la escriben los ganadores, a menos que sean isleños preindoeuropeos random que no saben ni escribir. Mira este mapa detenidamente. Esta es la expansión de la agricultura por gran parte del mundo. Notarás que dicha expansión empieza en la zona entre Siria y Turquía, el hogar de la revolución neolítica, y también cómo se expande lentamente hacia Europa, hacia el sur, el este y más allá. Esto precede a la expansión indoeuropea por más de 5500 años, por lo cual los protoindoeuropeos están más cerca de nosotros de lo que lo estaban ellos del inicio de la expansión de la agricultura. Pasa que desde el 8000 AC, la mayor parte de dicha expansión por Europa y hacia el este fue llevada en específico por agricultores anatolios. Estos, junto con sus conocimientos e influencia lingüística, se convirtieron en la mayoría de Europa e influyeron mucho en las lenguas de Europa, el Medio Oriente y más. Sobre todo, evidentemente, en cuanto a términos sobre agricultura, ganado y otras cosas relacionadas a la revolución neolítica. Esto se refuerza debido al muy significativo reemplazo del ADN mesolítico por el anatolio neolítico en muchísimos lugares, sobre todo Europa del Sur y las Islas Británicas. Sin embargo, debido al posterior reemplazo de lenguas neolíticas por las indoeuropeas, no tenemos descifrado un descendiente claro de las lenguas que gran parte de Europa tuvo, por más de 3500 años. Uno de los ejemplos de influencia es la lengua sumeria, y uno de los ejemplos de lengua neolítica europea es el euskera de País Vasco, ya que su lengua no es latina, germánica, celta, ni siquiera indoeuropea, sino una lengua aislada sin parentescos claros, y muchos han contemplado la posibilidad de que haya heredado palabras relacionadas con el neolítico de los anatolios.
Otros ejemplos posibles de lenguas parcialmente anatolias son el ibero y el tartesio, de las cuales solo tenemos inscripciones de los primeros siglos después de Cristo. La primera no es indoeuropea, aunque el tartesio podría serlo. También están el etrusco, el rético y el remnio, las cuales claramente son de la misma familia. Y hay paralelismos entre lenguas como el euskera y el sumerio, pero son mencionados a veces en redes sociales porque no ha habido un estudio lingüístico al respecto hasta ahora. Por ejemplo, en sumerio la palabra gir o gurum significa grano, en euskera gari significa trigo, una palabra similar. En sumerio kimun significa producto, refiriéndose a producto agrícola, y en euskera kimu significa brote. En sumerio, segin significa cortar hierba y en euskera sega significa guadaña, usada precisamente para cortar hierba. En sumerio, saba significa vaca, en euskera abere significa algo animalesco, algo que es animal, pero el paralelismo más interesante es la palabra para ciudad o urbe. En sumerio es uru, palabra parecida a urbe, aunque en Eridu se usó la palabra iri. Bueno, en euskera la palabra para ciudad es iri o erri. En ibero antiguo, ili significa ciudad. Ilios es el nombre original de Troya e incluye ili. Incluso la palabra urbs del latín parece estar relacionada, que es de la cual vienen las palabras urbe, urbano, urbanizado, etc. Y cabe mencionar que cuando la Biblia nos habla de Ur-Kashdim, significa la ciudad de los caldeos. No necesariamente es Ur, sino una ciudad que estuviera en la zona caldea, o sea, Babilonia. Así que podría haber sido cualquiera de ellas. Todos estos paralelismos podrían ser resultado de influencia de los agricultores anatolios, pero la más posible lengua anatolia de la que tenemos inscripciones es precisamente la lengua minoica, de la cual te hablé antes debido a su mayor cercanía a Anatolia en primer lugar. Así que si pudiéramos llegar a descifrarla, no solo aprenderíamos mucho sobre su civilización, sino que podríamos aprender sobre las lenguas originales de Europa aún más. Así que el valor que eso tiene es increíble. Y ese fue el video. No hay otro, está muy largo el video. Pero nuevas noticias, tenemos un servidor de Discord del canal en el cual me pueden dar ideas y podemos debatir. Estará todo en el comentario fijado. Subimos memes de vez en cuando, subimos cosas geniales que nos gusta a los amantes de la historia, sobre todo la historia antigua. Así que ha sido un placer, como siempre. ¡Chao!